Buenas noches, entonces vamos a comenzar con la contabilización de la nómina. Entonces vamos a empezar por lo prometido, la tarjeta de tiempo laboral. Entonces vamos a analizarla de forma tal que vamos a ver las jornadas, las posibles jornadas laborales que hay. Para mí yo colocaría 3 turnos, 1, 2 y 3. Que el 1 sería de 6 a 2. De 6 a 2 de la mañana. A 2 de la tarde, perdón. Este sería el turno 1 en mi concepto. El turno 2 sería de las 2 a las 10 de la noche. Todavía estas dos, si miramos, esto sería día, de acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo. Y de las 22 a las 6 de la mañana, que esto se configura jornada noche de acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo. Entonces vamos a empezar a analizar. Las jornadas siempre son de 8 horas de acuerdo al Código Sustantivo de Trabajo, las jornadas normales. Aquí tenemos una jornada de 8 horas, pero como es en un día de descanso remunerado, las 8 horas que trabaja son festivas diurnas y se calculan de la siguiente forma. Se calcula el número de horas por el factor por el valor de la hora. Para este ejemplo vamos a tomar el salario mínimo legal vigente. Aquí vemos que trabajó una jornada normal de 6 a las 16 y la jornada normal es de 6 a 2. Entonces, ¿cuántas horas extras trabajó? Tengamos en cuenta de 6 a las 14 sería el turno normal. Y trabajó hasta las 16 horas extras 2. Se calculan teniendo en cuenta el valor de la hora por las horas extras por el factor, que es 1.25. Y así tenemos para el caso del día miércoles y jueves 4 de junio. Ese mismo valor. Acá vamos a tocar el festivo igual. El señor trabajó un festivo, entonces son 8 horas festivas, que es el mismo cálculo que tomamos acá. Bueno, vamos ahorita con este día 10, de acuerdo a mi apreciación, es jornada turno 2, que es de día. Entonces, lo único que hacemos es, como la jornada nocturna empieza a partir de las 22, es decir, de las 14 a las 22 fue turno normal. Aquí, o sea, tuvo una hora extra nocturna ordinaria. Así para el caso del 12 de febrero y del 14 de febrero. El cálculo es sumamente fácil. Se toma el valor de la hora por el factor, que es 1.75 por las horas que trabajo. Listo, sigamos. Acá este turno es interesante, el turno 3. Por lo general es un turno de noche. Entonces vamos a analizar aquí cómo está en su jornada laboral el trabajador. Son 8 horas. Aquí trabajó 1 hora. Es tradicional que se va a convertir en una hora extra extraordinaria diurna y 8 horas durante todo el turno con recargo nocturno. Entonces vamos a analizar cómo es la forma de cobrar estas horas extras. Entonces, movilicemos los paneles y miremos acá. 8 horas extras. El recargo nocturno, ¿cómo lo calculan? Toman las fórmulas por el valor de la hora. Miren acá, por un porcentaje de 0.35 y el valor de las horas que labora. Así podemos ver mejor, visualizar mejor.
Aquí el señor tiene 8 horas de recargo nocturno. Aquí siguió de chorro completo, una jornada. Pero entonces va a tener un descanso remunerado el día lunes. Por lo tanto, no son horas extras, sino descanso remunerado, compensatorio. Listo, aquí el 27 de febrero tenemos una hora extra ordinaria diurna que ya vimos cómo se calcula igual, pero vamos a ensayar acá, a mostrarles. Se calcula sobre el factor 1.25 por el valor de la hora por el valor de horas trabajadas. Aquí también trabajó una hora extra festiva nocturna porque trabajó después de las 22, pero el siguiente día iba a tener un descanso remunerado, entonces no le cobraron eso como extras. Bueno, entonces aquí vamos a hacer un cálculo del total de las horas extras, que de dónde proviene, de la sumatoria de cada una de las horas extras en precio que se hicieron, que fueron elaboradas por el trabajador. Listo, ahorita vámonos para la nómina. O vamos primero a los conceptos básicos de liquidación. Aquí está este cuadrito que fue lo que les expliqué anteriormente. Trabajo recargo nocturno entre las 10 y las 6 de la mañana. Y la fórmula es salario base dividido 240 por 0.35. Y la norma la encontramos en el artículo 168 del Código Sustantivo del Trabajo. La hora extra diurna la encontramos desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y la fórmula es salario base igual a 240 por el factor de 1.25. Y lo encontramos en el mismo artículo. Hora extra nocturna entre las 10 y las 6 de la mañana, lo que mencionamos anteriormente. Salario base dividido 240 por 1.75. Aquí empezamos ahora con la hora ordinaria dominical o festiva, que es salario base dividido 240 por 2. Y aquí ya encontramos en el artículo 179 que se refiere básicamente a las dominicales y festivas. La hora extra nocturna en dominical o festivo la vemos con un salario base dividido 240 por 2.5. Y la hora extra de recargo nocturno en dominical o festivo se calcula sobre el salario base dividido 240 y 2.1, que sale de tomar 1.75 más el 0.35. De ahí sale el 2.10. La fórmula de prestaciones sociales. Para las cesantías tenemos salario mensual por los días trabajados dividido 360. Los intereses a las cesantías. Aquí lo tomamos sobre las cesantías por días trabajados por 0.12 dividido 360 días. Y la prima por cualquier tiempo trabajado es el salario mensual por los días trabajados en el semestre dividido 360 días. Y las vacaciones por cualquier tiempo trabajado también es salario mensual básico por los días trabajados dividido 720. ¿Por qué hablamos aquí de salario mensual básico? Porque aquí no estamos incluyendo lo que se considera salario, es decir, el auxilio de transporte para el caso de las personas que en vacaciones no van a trabajar, entonces no deben recibir auxilio de transporte. Ahorita vamos a hacer una serie de porcentajes que vamos a conocer. El de salud. Hasta la ley 1607 del 2012, el empleador pagaba un 8.5% por salud del empleador. A partir del año 2013 entró en vigencia que el trabajador pagaba era el 0%, el empleador paga el 0% y el empleado paga el 4%. Las únicas empresas que aún mantienen eso son las entidades sin ánimo de lucro, ya que ellas no son contribuyentes del impuesto al CRE. Al CRE, que es el impuesto que va a financiar la salud. Bueno, entonces en Colombia tenemos tablas de riesgos profesionales, ARL llamados. Entonces tenemos riesgo 1, 2, 3, 4 y 5.
y esos riesgos van dependiendo del trabajo que desempeñe el trabajador. Es decir, entre menor riesgo tenga, menor va a ser el valor que pague. Entonces aquí tenemos un valor mínimo, un valor inicial y un valor máximo. Está entre estos rangos hasta 8.7 el valor máximo para el riesgo 5, que es por lo general riesgos biológicos. Bueno, ahorita vamos a hablar de las tarifas de Fondo Solidaridad. El Fondo Solidaridad es un fondo de pensiones adicional para las personas que ganen salarios superiores a 4 salarios mínimos y que va a beneficiar básicamente a las personas que no tienen acceso o cobertura a la pensión. Entonces aquí tenemos unos rangos de 4 a 16 salarios mínimos legales vigentes, el 1%. El valor es de 2.577.400 a 10.309.600. De 16 a 17 salarios mínimos le van a aplicar un porcentaje adicional del 1.2. De 17 a 18 salarios mínimos legales vigentes, un 1.4. De 18 a 19 salarios mínimos legales vigentes va a ser un 1.6. De 19 a 20 salarios mínimos legales vigentes el 1.8%. Y a salarios superiores a 20 salarios mínimos va a ser el 2%. Bueno, ya vimos las nóminas, las tarjetas. Ahorita vámonos a ver la elaboración de la nómina básica. Aquí, según el ejercicio, hablábamos de calcular una persona con el salario mínimo legal vigente. Pero creo que vamos a hacer la labor de todos los grupos de administración, los grupos de administración, costos indirectos de fabricación, nómina de vendedores y nómina de operarios. Es exactamente así igual para cada uno. Entonces vamos a hacer la contabilización o el cálculo de una nómina con el salario mínimo como estaba propuesto en la actividad. Vamos a rellenarla acá. Entonces, esta tabla va a ser automatizada para que la puedan utilizar en sus proyectos formativos. Y viene de el salario base dividido por 30 por los días trabajados. Es decir, si aquí yo le colocara 20 días, mire lo que pasa, baja el salario. Pero vamos a hacer el cálculo sobre 30 días. El salario mínimo legal vigente en Colombia es 644.350 para el año 2015. Insertemos una filita y otra y coloquemos aquí año 2015 para que tengamos en cuenta de dónde sale la información. Bueno, el auxilio de transporte es por regla general que cuando un salario es inferior a 2 salarios mínimos, pues tendrá derecho a su auxilio de transporte. En este caso lo tiene. Entonces, aquí vamos a devengar. Vamos a hacer el cálculo de las horas extras. Hagamos de cuenta que este trabajador fue el que recibió las horas extras. Y las vamos a traer ¿de dónde? De nuestra hoja de tarjeta de nómina del valor. De los 191.291. Entonces, ¿cuánto es el valor devengado? La sumatoria de todos los conceptos de nómina que tiene esta señora secretaria y recepcionista. Entonces, miremos. Miremos acá la sumatoria. Tiene la módica suma de 909.641 en devengados. A esos devengados tenemos que tener en cuenta que hay descuentos. En este caso es del devengado. Le vamos a calcular todo menos el auxilio de transportes. Y le vamos a aplicar el porcentaje que vimos anteriormente, porque estas son las deducciones del trabajador. O sea, el 4%. Para pensión igual. Fondo de Solidaridad, ¿se acuerdan lo que hablábamos del 1% si superaba 4 salarios mínimos? Para el caso de esta señorita no tenemos otros descuentos, entonces aquí vamos a colocar el neto, que sale de descontarle las deducciones al sueldo devengado, y ahí nos da el valor neto a pagar.
Bueno, aquí vamos a calcular algo que se llama las prestaciones sociales, que es lo que tiene el trabajador para cuando esté sin trabajo en algún momento. Entonces acá la fórmula es 30 dividido 360. De ahí es donde sale el famoso porcentaje del 8.33 que dice 30 dividido 360. Volvámoslo formato porcentaje. Acá está. Tenemos 833.33, un número periódico. La prima es exactamente igual. Los intereses a las cesantías es el 12% de la prima, de la cesantía, perdón. Entonces uno puede colocar la fórmula que es del 8.33 por el 12%, volvamos al porcentaje, el 1%. Y las vacaciones dicen que los trabajadores tienen derecho a 15 días de salario por cada año. Entonces el porcentaje sale de decir 15 dividido 360. Volvamos al porcentaje y démosle 2 decimales. Son números no periódicos. Acá. Listo, el gasto por pensión. Cuando hablamos del gasto por pensión, como ustedes bien saben, la empresa cubre un porcentaje y el trabajador otro. 12 más el 4% que le dedujeron acá, ahí está el 16% de porcentaje que tenemos acá reflejado, el que le mostrábamos acá. 12 y 4, 16. Y en salud, el 12.5, pero para teniendo en cuenta que esto ya no lo paga el empleador porque la ley 1607 lo irá financiando desde la causación del año 2013. Listo. Sigamos. O sea, gasto en salud no va a tener la empresa en el caso de que tuviéramos que contabilizar. ¿Y el pago de pensión cuál es? El 100%. Cogemos y sumamos el 12% más el 4% que le dedujimos al trabajador y eso es lo que le vamos a pagar al fondo de pensiones. El pago de salud en este caso, ¿qué valor sería? El 4% normal que maneja el trabajador en sus riesgos de salud. Los riesgos laborales. Hay varios valores de riesgos que miramos anteriormente. Entonces, para el caso de la secretaria, como el riesgo es bajito, será el 0.522%. ¿Sobre qué base? Sobre el total de vengado, menos auxilio de transportes. La caja de compensación familiar fue la única que se salvó de los famosos parafiscales que reemplazaron el CRE. Y esta es un porcentaje del 4% también del total de vengado. Y le aplicamos el porcentaje del 4%. Y ahí tenemos el valor que tenemos que girarle a la caja de compensación. Y CBF y SENA desaparecieron. Entonces miremos acá cuánto puede valer un salario mínimo por una persona por el salario mínimo. 1.051.936. Es decir, cuando uno como trabajador te ofrecen 700.000 pesos por servicio, mira la estafa que te están haciendo. 700.000. Comparemos contra esto. Te están quitando 351.936 de carga prestacional que tú tienes ganado por ser trabajador en Colombia. Ya que el mínimo es como él mismo dice, es lo mínimo que puedes percibir por ser trabajador en Colombia. Bueno, esta formulación aplica para todas las personas y todos los salarios, utilizando las restricciones anteriormente habladas antes. En este momento espero les haya gustado este video y espero poderles colaborar en un futuro no muy lejano.